Buenos días a todas y a todos. Es un placer comenzar la segunda jornada del quinto seminario de literatura hispanoamericana en el aula, organizado por el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti y el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, el área didáctica de la lengua y la literatura. Continuamos esta segunda sesión con las primeras ponencias plenarias y tengo el placer de presentar a dos queridísimas amigas. Empezaré primero por María del Mar Ruiz Domínguez y luego por Cristina Cañamares. La profesora Ruiz Domínguez es profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura, profesora titular en la Universidad de Almería, donde también ha sido vicerrectora de Cultura. Sus artículos han aparecido en múltiples revistas, como puede ser Lingüística Española Actual, Lenguaje y Textos, Ognos o Imposibilia. También cuenta con numerosos capítulos en múltiples editoriales, siempre dentro del área didáctica de la lengua y la literatura. Algunos de sus libros pueden ser Estudio sociolingüístico del habla de Melilla o Cómo analizar la expresión oral de los niños y niñas. El título de su ponencia es Entre mayas, zapotecos, popolucas y nahuas, una aproximación a las culturas originarias en México a través de la LIG. Compañera, adelante. Muchas gracias. Voy a comenzar compartiendo las diapositivas. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias por haberme invitado a este seminario, al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, a su directora Beatriz, al Departamento de Innovación y Formación Docente, al área de Didáctica de la Lengua y la Literatura y a los compañeros, a José Rovira, Ramón Llorens, a Mónica, a Sebastián e a Ignacio Ballester. Muchas gracias por invitarme a formar parte de este seminario. Cuando hace unos meses me propusieron participar, pues me plantearon hacer una presentación pensada para los estudiantes y de esta manera, pues bueno, en el tiempo del que dispongo en esta media hora voy a hacer una aproximación a textos de la literatura infantil y juvenil que recogen o actualizan o reinterpretan los mitos, los cuentos, las leyendas de los pueblos originarios de México. Y antes de entrar en esta presentación de textos, poneros un ejemplo o unos ejemplos para que veáis un poco qué tipo de literatura de los pueblos originarios en la actualidad se está publicando en México, voy a dar unos datos de este país. En la actualidad México tiene una población superior a los 120 millones de habitantes. Cuenta con 68 lenguas indígenas u originarias agrupadas en 11 familias, de las cuales pues, prácticamente la mitad está en riesgo de extinción. En 2010 se estimaba que la población indígena estaba en torno a los 14 millones de habitantes. Voy a dar a continuación unas pequeñas pinceladas de la literatura infantil y juvenil en México. No existe un acuerdo de cuándo podemos hablar del inicio de una literatura infantil y juvenil en este país. Alcubierre, por ejemplo, la sitúa a principios del 19 con la publicación de ese título, Fábulas morales para la provechosa recreación de los niños que cursan las escuelas de primeras letras, y en cambio Donetz y Murray la ubican prácticamente 100 años después, con la aparición de los impresores y editores que ya sí publican textos literarios desprovistos de ese afán moralista, de ese afán didáctico que hasta ese momento aparecían en este tipo de textos literarios. Lo que sí es cierto es que con la creación de la Secretaría de la Educación Pública en 1921 es cuando ya sí aparece una literatura mexicana, una literatura pensada para los niños. Aquí hay que tener en cuenta cuáles eran los principios inspiradores de su fundador, de José Vasconcelos. Fijaos en esa cita que hace referencia a que la Secretaría de Educación Pública se funda para difundir la cultura clásica y con ello ayudar a la juventud mexicana que alcance a la europea en saberes y referentes culturales. Es decir, la mirada no se centra en toda la riqueza cultural que hay en ese país, sino que miran hacia Europa, miran hacia los referentes literarios que había en Europa en el ámbito de la literatura infantil y juvenil para recrear esa historia. Entonces, todavía no podemos ver y no podemos descubrir ese impulso que luego más adelante sí vamos a encontrar hacia la literatura infantil y juvenil de los pueblos originarios. Y esto aparece a partir de finales de los 70, principios de los años 80. Finales de los 70 se crea la Dirección de Educación Indígena. Esto va a permitir la enseñanza en lengua originaria en las escuelas. Además, implicará
lógicamente, la traducción de libros de texto, de cartillas, de textos de literatura para estos niños. En estos años 80 hay una serie de movimientos populares y movimientos indígenas que reclaman una mayor presencia en todos los ámbitos socioeconómicos del país y, por supuesto, también una presencia en las decisiones gubernamentales. En estos años se funda, por ejemplo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, la Comisión de Derechos Indígenas o la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, que depende de la Secretaría de Cultura. En este momento también hay un giro en la política de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y por qué? Pues porque ya la literatura no está al servicio de la difusión de una serie de valores, valores del país, de la identidad del país, sino que ya se empieza a entender la literatura como un hecho valor en sí como texto literario, la literatura para disfrutar, una literatura para entretener y no tanto esa literatura para marcar o para determinar una serie de valores. Y esto sucede cuando se fundan los libros del Rincón. Los libros del Rincón lo que pretende es promover la lectura en los colegios, la lectura literaria, y lo que se hace es seleccionar anualmente una selección de textos para los niños y estos textos se llevan a la escuela, es decir, se hace una aportación económica para que todos los colegios puedan tener estos libros los libros del Rincón. Por ejemplo, en 2022, pues para que os hagáis una idea, se propone un listado de 122 títulos de literatura infantil y juvenil, de los cuales 40 son recopilaciones de textos de tradición oral de los pueblos indígenas. Son textos, los vamos a ver más adelante, que suelen editarse en formato bilingüe. Con motivo a partir de esta apuesta de la SES por los libros del Rincón y de la necesidad de promover la lectura entre los niños, los hábitos lectores, pues esto implica un cambio en el mercado editorial mexicano de la literatura infantil y juvenil. Por un lado, vamos a encontrar que ya empiezan a abordarse nuevas temáticas que hasta ese momento eran tabú, aunque es cierto que la apuesta por temáticas de las realidades indígenas no es todavía excesivamente relevante. Hay ciertos prejuicios que están todavía determinando o marcando las temáticas en la literatura infantil y juvenil mexicana. Pero evidentemente ya empieza a abrirse, a ampliarse el abanico de temáticas y luego, por otro lado, la aparición de los libros del Rincón implica también un desarrollo muy importante de las editoriales. Junto a sellos internacionales como Random House y los sellos específicos de Alfaguara infantil y juvenil que también se sitúan en México, van a aparecer editoriales independientes que se fundan en México y que además están editando unos libros de gran calidad. Ahí tenéis algunos ejemplos, editoriales como El Naranjo, Cizclí, Nuestra Ediciones, Editorial Tres Abejas o, por ejemplo, Artes de México. Y además, dentro de estas editoriales empiezan a aparecer colecciones específicas de literatura de las comunidades originarias. Como os decía, suelen aparecer en formato bilingüe y tenemos, por ejemplo, colecciones específicas en la editorial Resistencia, Ediciones Castillo, Cizclí, Magenta o Ediciones Tecolote. Y luego, por otro lado, estamos también descubriendo cómo hay una serie de iniciativas de proyectos autogestionados que están publicando textos para niños solamente en lengua originaria. Y en concreto hay que destacar 4 proyectos que son Chuen de México, Sospatronic, Taller Leñatero y Gusanos de la Memoria. Pero bueno, como les comentaba, iba a hacer una pequeña presentación de textos que en un momento determinado podemos llevar a las aulas de primaria. Y para eso, pues voy a presentarles ejemplos de recopilatorios y adaptaciones de textos de tradición oral, cuentos literarios y álbumes ilustrados. ¿Por qué este tipo de textos? Bueno, pues porque este tipo de textos van a permitir que conozcamos una gran riqueza cultural, un mundo totalmente alejado del nuestro y eso evidentemente va a redundar en la formación, en la transmisión de valores que tienen que ver con el respeto al otro, a esa persona que muchas veces rechazamos porque ignoramos pues esa riqueza cultural y esas vivencias que trae. El primer ejemplo que les voy a poner son recopilatorios, algunos, sobre todo me voy a centrar en adaptaciones de textos de la literatura de tradición oral de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que estos textos de tradición oral tienen unas características propias en función de
de la comunidad indígena que genere esa historia, tienen una comunidad específica, una visión de la creación del ser humano, de la naturaleza, de la necesidad de convivir con el entorno para poder pues poder un poco mantener ese equilibrio necesario que ahora mismo está tan de moda y estamos concienciados, como es el tema del respeto por la naturaleza. Vamos a poner, ahí tienen 4 ejemplos. El primero es la Guerra de los Hermanos. Ahora entraremos un poquito en detalles este texto. Esto está escrito por Margot Glantz e ilustrado por Gabriel Martínez. Está editado por Cizclip y es una adaptación de una leyenda náhuatl que intenta explicar el origen de 2 deidades, del sol y de la luna. Son 2 hermanos que nacen de una diosa que se llama Coatlicue. Este libro fue seleccionado entre los 100 libros recomendados por la Fundación Cuatro Gatos en 2020 y también se incluyó en la Guía de Libros Infantiles y Juveniles IBI de México también en 2020. Luego aquí están viendo en segundo lugar el cuento Las fiestas del agua. Se titula Fiestas del agua, sones y leyendas de Tizla. Está escrito por Caterina Camasta y Héctor Vega. Tiene unas ilustraciones de Julio Torres que son una preciosidad. Y en este libro lo que hace es se hace un recorrido por las cultura, las leyendas, las costumbres de esta ciudad. Además lleva un CD incluido en este cuento, pues para tener ejemplos sobre las canciones típicas de esta localidad. Es este libro que están viendo en pantalla. Luego les he traído un recopilatorio de Judy Goldman. Judy Goldman junto con Pascuala Corona, con Elisa Ramírez, pues se han encargado de hacer recopilatorios de estos textos de tradición oral y en este caso en El Bailarín del Sol y otros cuentos mayas se presentan 5 relatos de la tradición maya que nos intentan, bueno, pues explicar el origen del sol, de la luz de las luciérnagas, el misterio de la cola de abetos y bueno, pues también se nos intenta contar cómo a través del ingenio muchas veces intentamos superar la adversidad. Y en último lugar, bueno, pues les he traído un texto de Adolfo Córdoba, que precisamente ayer lo teníamos con nosotros, que les voy a leer un poquito. John Suk, niño y dios maíz, dice, existen muchas versiones del fascinante mito de John Suk, dios del maíz y niño travieso que escapa de la muerte y vence 1000 peligros con la ayuda de los animales. Es un poema ilustrado que cuenta la versión que el autor escuchó en voz de su hermano y otros miembros de la comunidad popoluca de Piedra Labrada, en la selva de Veracruz. Aparece también este texto editado, como les digo, en formato verso. Aquí tienen un detalle del primer cuento que les he presentado, de esta leyenda, que está editada en español náhuatl. La columna que tienen a la izquierda en la pantalla está en español y la versión náhuatl aparece en color rojo. Fíjense, las ilustraciones nos llaman especialmente la atención. Están realizadas por Gabriel Martínez y emulan el arte indígena y además están llenos de glifos y símbolos náhuatl. A continuación, vamos a pasar a ponerle algún ejemplo, otro ejemplo en este caso también de un cuento de tradición oral, pero un ejemplo muy especial porque estamos hablando del maíz. En el cuento de cómo se perdió y recuperó el maíz está editado por la Caja de Cerillo junto con Aculta y esta es la versión de Ignacio Pla de este mito maya y que nos dice así: hubo un tiempo en que los hombres dejaron de cuidar el maíz y por eso los dioses lo escondieron. ¿Qué vamos a comer?, se preguntaban. ¿Qué comerán nuestros animales? ¿Qué vamos a sembrar? Preocupados por la situación, decidieron pedir ayuda a diversos animales para recuperar las semillas. Bueno, pues el tema del maíz es muy recurrente en todos los textos de tradición oral en México. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un alimento básico y fundamental para todos los pueblos prehispánicos. Ellos pensaban que los dioses crearon a las personas a partir de la masa de maíz. Es decir, hay una leyenda que cuenta que moliendo el maíz blanco, las mazorcas blancas y amarillas, pues la diosa Ismucané empieza a crear una serie de bebidas y esas bebidas van a dar la fuerza, van a generar los músculos,
la gordura, el vigor de los hombres, y a partir de ahí pues aparece el ser humano en la Tierra. Además de este cuento de las hormigas, Ediciones Quinto también publica otra versión, en este caso de los pueblos, de diferentes pueblos mexicanos, que se titula Cuentos del Maíz. Y, por ejemplo, Tecolote ha recuperado una leyenda de Oaxaca y Chiapas que se titula Quetzalcóatl y la hormiga maicera, que está escrita por Pascuala Corona. Ahora sí, voy a pasar a ponerle un ejemplo de un cuento literario, es decir, un cuento que, aunque tenga influencias de todos estos pueblos indígenas y nos reflejen las costumbres, es un cuento, bueno, pues de creación actual, en este caso Sueño de una matriarca. A mí me parece que es uno de los cuentos más bonitos que pueden encontrar en el repertorio de textos dedicados a la realidad, a las costumbres de estos pueblos indígenas. Está escrito por Minerva García de Rivero, y en este cuento ella lo que hace es rendir un homenaje a su madre y a todas las mujeres de Oaxaca que intentan mantener todas las costumbres de su pueblo. Ella empieza con ese inicio: ella que me vio nacer en el país de las nubes, a ver si puedo avanzar, ella que desde siempre me alimenta con aplausos. Igual que el anterior, tiene versión español, también en lengua mixteca, además con unas ilustraciones preciosas que, aunque la editorial ha catalogado este libro como cuento, yo realmente creo que podríamos interpretar que se trata de un álbum, porque la imagen evoca mucho más que lo que nos está contando la escritora en el texto. Bueno, pues las ilustraciones, como pueden ver, con los rasgos de una mujer de la población oaxaqueña, y con esos colores, ese rosa mexicano y ese azul maguey. Tecolote tiene una colección de un catálogo de casi 150 títulos, y dedicado a los pueblos indígenas tiene 12 títulos que están repartidos en dos colecciones. Tiene una colección que se llama El pasado de los pequeños, o El pasado para los pequeños, que intenta mostrar las costumbres y la simbología de los pueblos originarios. Y luego tiene otra colección que se llama Mitos, Leyendas y Tradiciones, que lógicamente lo que hace es recoger esas leyendas de estos pueblos. Y ahora les voy a poner un ejemplo, ya me voy a detener en los álbumes, para que vean cómo estos textos podríamos trabajarlos perfectamente en nuestras aulas de nuestro país, y no tenéis que pensar que porque tengamos una realidad tan alejada de la nuestra, una realidad distinta, evidentemente, pero una realidad que lo que va a hacer es enriquecernos y formarnos, además, no solamente como lectores, sino también como personas. Vamos a recordar a Teresa Colomer, esa definición que hace de álbum ilustrado. Me imagino que todos ustedes saben lo que es el álbum, pero bueno, vamos a recordar que es esa combinación, ese juego entre texto e imagen, donde la historia se cuenta no solamente con las palabras, sino también tenemos que leer lo que las imágenes dicen. Pero ella además nos señala que hay que tener en cuenta además otros elementos del libro, como son el formato, el fondo de la página, la disposición, la tipografía, etc. Teniendo como referencia esta definición, yo les voy a presentar estos cuatro álbumes que sí están hablando de realidades indígenas. Bueno, esta investigación, que llevo ya unos cuantos meses dedicada a ella, pues hice un recorrido con 93 editoriales mexicanas. Curiosamente, el álbum ilustrado, aunque en el mercado editorial mexicano hay una apuesta muy fuerte y hay editoriales específicas de álbumes, hay muy poco sobre lenguas indígenas. Ahí tienen 4 ejemplos, los 3 primeros además escritos en bilingüe, y el último, El berrinche de Moctezuma, está solo editado en español. El primero, La pequeña niña que siempre tenía hambre, está escrito en zapoteco y español por Yasbil Mendoza, ilustrado por Mauricio Gómez, uno de los ilustradores mexicanos más importantes que hay en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Aquí se está contando una historia que está siempre, de una niña que siempre tiene hambre. Ahora les voy a poner, vamos a abrir un poquito este álbum, unas páginas, para que vean bueno, pues cómo se cuenta la historia. Luego tenemos La ardilla que soñó. La ardilla que soñó está publicado por Idea Zapato, escrito por Marcos Núñez, con ilustraciones de Víctor Manuel García. Es una historia de un cuento de la tradición oral maya del estado de Quintana Roo, y bueno, pues lo que está intentando es contar
la visión que se tiene del hombre, lo que antes le adelantaba, la visión del hombre y la necesaria relación que tiene que tener de respeto con la naturaleza. Es una ardilla que tiene una serie de problemas y para intentar solucionar esas dificultades, pues se va a ayudar de diferentes animales. Luz Chapela publica El nacimiento del bejuco, que es el tercer álbum que están viendo en pantalla, en español y textal, en el que se muestra una batalla entre una anciana y un mago. El resultado de esa batalla da origen al árbol este selvático, el bejuco. Y ya por último, el cuarto álbum que les pongo en pantalla es El berrinche de Moctezuma. Es cierto que este álbum no está editado por una editorial mexicana, esto lo ha publicado Ecaré. Ecaré es una editorial que tiene sede en España y sede en Chile, pero bueno, la verdad es que está mostrando una realidad mexicana, a un Moctezuma muy enfadado. De todos los álbumes, es el primero que podemos decir que está provocando un cuestionamiento del comportamiento del emperador. Es un emperador que está muy enfadado porque le obligan a sonreír y él quiere estar enfadado. De manera que podemos encontrar en pues ese tipo de álbum que nos muestra una subversión o un cuestionamiento del comportamiento de este señor, puesto que es un emperador. Como les digo, Ecaré tiene sede en Chile, pero sí tiene una colección que se llama Narraciones Indígenas. Solamente tiene 7 cuentos literarios en esta colección de narraciones indígenas, pero son narraciones de diferentes pueblos de Latinoamérica, no solo de México. Bueno, vamos a hablar un poquito con más detalle de La pequeña niña que siempre tenía hambre. Este álbum, editado por Nos Tradiciones, es una niña, como les decía antes, que ahí están viendo la portada. Fíjense en el traje que lleva. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en las imágenes y las ilustraciones de este álbum. Una niña que siempre tenía hambre y le van dando diferentes tipos de comida a ver si consiguen saciar esa ansiedad que tiene. Le dan tunas, que es lo que son chumbos, tepache, que es una bebida fermentada a partir del maguey o de la piña, en este caso. Como este cuento está ambientado en Oaxaca, pues entenderíamos que el tepache está elaborado a partir del maguey. Le dan también piña, le dan chile y le dan chocolate. Ya consiguen calmar el hambre y la sed de la niña cuando llegan al chocolate. Bueno, vamos a ver alguna imagen de este álbum. Dice así, comienza así esta historia. Bueno, como le he comentado anteriormente, la parte de arriba, en este caso, está la versión en zapoteco y la de abajo en español. Dice, hace mucho tiempo existía una pequeña niña que siempre tenía hambre. En las mañanas decía, tengo hambre. Al rato volvía a decir, tengo hambre. Decía, tengo hambre. Todo el día y toda la noche decía, tengo hambre. No sé si lo perciben con claridad. Cada vez que la niña interviene, hay un juego de tipografía que nos permite ver cada vez la letra un poquito más grande. Estamos mostrando un poco el enfado de la niña haciendo uso de ese recurso. Recordamos que precisamente Teresa Colomer señalaba que los álbumes tenían esta característica, hay unos elementos en la forma, incluso en todo lo que son los paratextos, que juegan también y que dan sentido a la historia. Si nos centramos en el dibujo, pues vamos a encontrar esa niña con esa nube en la cabeza porque está enfadada, para mostrar ese berrinche que tiene. Fíjense en las coletas, en el traje con esos estampados representando la cultura mexicana. Aquí pueden encontrar pues una especie, parece un tapiz, el fondo que nos representa pues una selva con unas plataneras, ahí aparece un mazcoate, una serpiente, una vegetación que nos ubica y nos sitúa en esta comunidad de Oaxaca. Continúa la historia, les voy a leer la siguiente página, dice, su mamá y su papá se preguntaron, ¿qué le daremos de comer? Vamos a la abuela a preguntarle. Los padres siempre utilizan al referente de la abuela como referente de autoridad y siempre van a ir a la abuela a preguntar qué hacer ante una niña que no consiguen calmarle el hambre. Ahí están viendo en pantalla, ay, perdón, ahí, están viendo en pantalla a la abuela preparando sus tortitas con el maíz. Podemos fijarnos en este estampado del mantel, también una representación de las formas típicas de Oaxaca. Aquí están viendo que lo vamos a ir descubriendo, que se van incorporando más según va avanzando la historia. Esta figurita pequeñita, esto es un alebrije,
que son unas figuras pequeñas, están talladas en madera y pintadas a mano, y son figuras que representan, bueno, pues formas fantásticas y muy coloridas, son muy típicas también de Osaka. También podemos encontrar detalles de la artesanía oaxaqueña, por ejemplo, en los pendientes de la abuela, porque hacen mucho, trabajan mucho, por ejemplo, la orfebrería. Aquí se puede ver, por ejemplo, este ratoncillo, un tlacuache, que también aparece en muchos cuentos mexicanos. María del Mar, te quedan 5 minutos. Vale, un poquito más de esta imagen y ya las conclusiones. Su abuela reflexionó, denle muchas tunas para que se llene y se tape. Y la niña comió muchas tunas, pero cuando se las acabó tuvo hambre rápidamente y volvió a decir, tengo hambre. Pues aquí están viendo, bueno, no lo están viendo. Se supone que tenían que estar viendo a la niña comiendo, eh, a la niña comiendo tunas. Aquí está la imagen de la niña con, bueno, pues los higos detrás, que esto es lo que la abuela le dice que tienen que comer. Aquí están viendo estas figuritas pequeñas, lo que les comentaba antes, estos son alebrijes, y así la historia va avanzando. Va avanzando, la abuela luego dice que coma piña para que así se pinche y deje de tener hambre, ven la lengua de la niña, bueno, pues estamos viendo todos esos alebrijes. Fíjense también en el aspecto físico de los padres, son rasgos faciales que nos indican y denotan la pertenencia a una comunidad indígena, no solamente en el aspecto de la cara, sino también en los trajes que llevan, todo el colorido y toda esa realidad que intentan, bueno, pues reflejarnos en la cultura oaxaqueña. Y ya, bueno, pues para ajustarme al tiempo, para concluir, bueno, pues señalarles que como futuros maestros tienen que ser conscientes que tienen que presentar a los niños en las aulas toda la riqueza cultural, étnica, porque esto les va a permitir que los niños, cuando ya sean adultos y también desde pequeñitos, empiecen a respetar al otro. Y respetar al otro es conocer sus manifestaciones culturales y ser conscientes que esa diversidad enriquece, que esa diversidad no nos aleja. En este sentido, tanto Teresa Durán como Tejerina insistían en esta necesidad de acercar este tipo de textos para que respetemos la diversidad, o como decía Tejerina, las temáticas pueden promover esta educación intercultural, la educación en valores, el diálogo, el conocimiento de otras culturas. Evidentemente, no solo tenemos que quedarnos en este nivel, tenemos que pensar que acercar esta literatura a las aulas de primaria va a promover también el desarrollo de la competencia lectoliteraria. Y solamente me voy a detener en ese conocimiento cultural enciclopédico, en esa aproximación a las comidas típicas, a las costumbres típicas de otros países que están muy alejados de nosotros, pero que lo que van a hacer es enriquecernos como personas y también nuestro conocimiento cultural. Y así, muchas gracias. Dejo de compartir. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, compañera, porque aparte te has ajustado perfectamente al tiempo. Luego dejamos las preguntas y los comentarios para el final, porque sé que la profesora Ruiz tiene muchos comentarios y preguntas, pero doy paso a la profesora Cristina Cañamares. Es también un placer volvernos a encontrarnos aquí. Aunque lo estamos haciendo digitalmente, esperamos en Almería, Cuenca, yo creo que ya desde hace muchos años pues nos hemos encontrado en múltiples espacios de investigación. Voy a presentar brevemente a la profesora, simplemente decir que es contratada doctora en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha. También es integrante del grupo de investigación LIEL y lo que podemos decir es una de las herederos del profesor Pedro Cerrillo, que también tanto citamos en nuestros apuntes. Y ella también es una de nuestros integrantes de los materiales que tenemos, como por ejemplo pues todas las propuestas de análisis multimodal o la clasificación de lecturas por la presencia de la mujer o lecturas coeducativas. Ha realizado múltiples investigaciones para formación del profesorado en literatura infantil y juvenil, tanto en España como en el extranjero, y entre sus últimas publicaciones podemos destacar, por ejemplo, el monográfico coordinado junto con Jesús Moya, libros álbum que desafían los estereotipos de género y el concepto de familia tradicional. Como siempre, es un placer tenerte aquí también en tu casa Alicante. Compañera Cañamares, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo también voy a compartir una presentación de diapositivas para ilustrar un poco lo que quiero comentarles esta mañana. ¿Se ve Todavía no. ahora? No.
No aparece como que estás compartiendo. A ver. Presentar ahora la flechita. Ahora sí. ¿Ahora sí? Dale a compartir pantalla para que comprobemos qué pasa. Sí, bueno, estamos Sí. viendo el modo presentación. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo también me gustaría sumarme a los agradecimientos que ha planteado mi compañera María del Mar Ruiz, con la que también he compartido otras investigaciones que abordan el libro álbum, ¿sí? Como la que voy a realizar esta mañana. Pues sí, agradezco la amable presentación, como siempre, de José Rovira y agradezco la invitación tan amable que me hicieron los directores de este seminario para participar otra vez y volver a encontrar con estas caras que siempre son muy, muy amigas. Pues bien, esta mañana lo que les voy a plantear es un análisis del libro álbum y sobre todo atender a la secuencialidad de libros álbum sobre migración. Este interés surge porque hoy en día se están llevando a cabo muchísimas publicaciones de libros infantiles que tratan el tema de la migración y los migrantes en el mundo editorial actual, ¿sí? Y sobre todo estamos viendo también un interés por presentar esta temática en el libro álbum, ¿sí? En un tipo específico de libros, ¿sí? Nuestro interés por el tema migratorio no es nuevo y obedece pues, a ese conflicto narrativo que refleja una situación real y actual, y eso ha llevado a que nos interesemos y que desde hace ya un tiempo hayamos acometido un proyecto de investigación centrado en analizar el discurso de la migración y los migrantes en los libros álbum infantiles. Este proyecto de investigación, MIAMUL, está codirigido por las profesoras Izaskun Elorza de la Universidad de Salamanca y Carmen Santamaría de la Universidad de Alcalá. El interés por el análisis y el estudio de las obras infantiles centradas en procesos migratorios no es nuevo en nuestro país, sino que ya ha sido acometido o ha habido acercamientos ante este tema, como por ejemplo el estudio de Isabel Pascua Febles, centrado en la educación intercultural y sobre todo en la traducción de la misma, el estudio de Isabel Tejerina y el grupo Lazarillo, centrado en la interculturalidad y las lecturas en la ESO. El estudio encabezado por Teresa Colomer y Martínez Fittipaldi junto al equipo Gretel de 2012, en el que se centraban en la lectura de álbumes sobre migrantes y migraciones. Y por último, ¿sí? entre otros muchos, ¿sí? Solo voy a detenerme en citar estos cuatro, el estudio de Rochenka y Escanio Sánchez, publicado en OCNOS, en el que se presenta una panorámica sobre las obras publicadas sobre migración en los últimos años. Este panorama actual en el que asistimos a una reciente proliferación de libros álbum sobre migración y personas migrantes parece que no se acompaña de una mayor riqueza y variedad a la hora de plantear estas problemáticas. Aunque hasta el momento son pocos los, estudios que se han realizado, en ellos se ofrecen muchas veces representaciones distorsionadas que tergiversan la realidad y acaban reforzando estereotipos preexistentes, y algunas veces incluso se ofrecen pues, visiones superficiales, enfoques paternalistas, estereotipados sobre qué es la migración y quiénes son los migrantes. Y también nos alertan sobre algunos peligros, porque muchas veces al presentar a los migrantes se incide en la separación entre ellos y los otros, o nosotros y ellos que llegan, ¿sí? Lo que es claro es que en general estos libros álbum no han sido presentados ni estudiados en profundidad. Y sí, tengo que citar siempre al muy recordado y muy querido Pedro Cerrillo, porque en sus palabras siempre estaba esa claridad, esa rigurosidad y sobre todo ese entendimiento profundo de lo que era la literatura infantil y lo que suponía el encuentro de esta literatura infantil con sus lectores, con los niños. Y alertaba sobre cuál es el verdadero poder de la literatura en general y también de la literatura infantil, que la literatura, su poder es la capacidad que tiene por cambiar a las personas.
Él decía, la literatura no puede cambiar el mundo, pero sí a las personas. Y estas con sus acciones pueden ayudar a hacer un mundo mejor, más solidario, libre y justo. Efectivamente, estamos convencidos que los libros infantiles sobre migración o sobre cualquier otro tema pueden presumiblemente tener un gran valor pedagógico para la población de acogida y para los niños migrantes y contribuir en la educación ética, social, literaria y estética de los niños. También queremos citar a la investigadora Bishop cuando afirma que los libros infantiles, y los libros infantiles multiculturales específicamente, pueden ser ventanas para que los niños de grupos dominantes se asomen a otras realidades. También pueden ser, diríamos, espejos, es decir, que reflejen las experiencias y vivencias de aquellos migrantes y que ellos vean reflejadas esas situaciones y se sientan de alguna manera partícipes y que lo que a ellos les ha sucedido no les ha sucedido solo a ellos. Y, por supuesto, dice puertas correderas de cristal, es decir, puertas que puedan permitir a los niños, unos u otros, asomarse y participar de otras realidades. Pues bien, quizá la literatura infantil puede y quizá debe servir de aliciente para que los niños se asomen a otras realidades, se plantean cuestiones relacionadas con la justicia social, también para que sean espejos y promuevan esa educación inclusiva y puertas, es decir, que les permitan de alguna manera adentrarse en estas temáticas o problemáticas. Y también añadimos un elemento. También pueden ser muros caídos, plantear muros caídos. Me estoy refiriendo a un término utilizado más en relación a textos dramáticos, como es la cuarta pared, es decir, esa pared invisible que separa aquello que sucede en el escenario teatral, ¿sí?, de los espectadores que asisten a esa representación. En toda representación, ese término, la cuarta pared, también se utiliza para otros elementos como una serie de televisión, para el cine, los videojuegos. Y yo planteo también utilizar esa cuarta pared cuando hablamos de libro álbum. Es una pared transparente, segura, a través de la cual nos asomamos y asistimos a lo que le pasa a esos personajes y en esas secuencias. Me interesa sobre todo la caída de esa cuarta pared, o la ruptura de esa cuarta pared, ese muro caído, tal y como se plantea muchas veces cuando se rompe el marco, ¿sí?, que de alguna manera cierra la ilustración. Les muestro 3 imágenes, ¿sí?, 3 diferentes cubiertas de la obra El libro de los cerdos de Anthony Brown, ¿sí?, y para que vean cómo el hecho de que el marco se ubique o no se ubique, se rompa o no se rompa, tiene unas connotaciones semióticas muy interesantes para los lectores. Deberíamos partir por comenzar dejando claro que es un libro álbum, ¿sí? No voy a extenderme mucho aquí porque María Jesús ya ha comentado también anteriormente un pequeño, diríamos, una pequeña definición del libro álbum, la que establece Teresa Colomer, y yo simplemente les he traído aquí 3 pequeñas definiciones. Por un lado, la de Bader, de 1976, uno de los primeros acercamientos a la definición de qué es el libro álbum. Simplemente resaltar que él hace hincapié en ese juego simultáneo de una doble página, ¿vale?, y el drama de lo que supone pasar esa página. Fíjense que está alertando ya sobre la secuencialidad. Del mismo modo, Van der Linden en 2015 dice que al final la conjunción de texto e ilustración se ofrece como una concatenación articulada de página a página, ¿sí? O si hablamos de narrativas visuales, citando a Kohn, él habla de la secuencia de hechos continua. Por lo tanto, parece que la secuencialidad es un elemento inherente al propio álbum ilustrado. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de lectura textual o visual, especialmente aquí la visual, que es la que me estoy centrando más decididamente, estamos interpretando códigos en terminología de Barthes. Los códigos proairéticos son aquellos que son signos que muestran patrones de acción que conforman la narración. Muchas veces se muestra algo al público con
intención de revelar un poquito más. Por ejemplo, les pongo 2 ejemplos para que vean a qué me estoy refiriendo. En las películas, en ilustraciones del oeste, ¿sí? Cuando el cowboy se ajusta la cartuchera, la pistolera, no es solamente que se la esté acomodando, sino que de alguna manera se está mostrando que ese cowboy, ese vaquero, está tomando una decisión de vida o muerte. Del mismo modo, los besos, sí, entre los protagonistas de tantas y tantas películas de Hollywood, etcétera, sí, ese beso al final, ¿es solo un beso o es algo más que un beso? Un beso no es solo un beso, y si no, que se lo pregunten al señor Rubiales. Bueno, dejando un poco la broma de lado, ¿sí? Vamos a plasmar de una forma muy rápida el marco teórico que respalda esta investigación que les presento. Y si tenemos en cuenta que la secuencialidad es una forma de transmitir significado a partir de segmentar la obra en pequeñas unidades, ¿sí? Para analizar cómo se suceden esas unidades y cómo se articulan entre sí, tenemos que echar mano a investigaciones creadas por teóricos del cómic como Scott McCloud y Bill Eisner. ¿Esto por qué? Pues porque los teóricos del libro álbum se han interesado por la secuencialidad solo de forma tangencial. Podemos citar como apuntes más valiosos para el campo las investigaciones de Zaparaín y González, Cruces de Caminos, la de Baudelaire y finalmente y sobre todo la de Painter, Martin y Unsworth, que parece ser la aproximación más extensa a este tema. Bueno, los objetivos de la investigación que nos hemos tratado en esta sesión que les presento es plantearnos cómo se utilizan los creadores la secuencialidad narrativa en los libros álbum sobre migración. Para ello, para que fuera más clara la muestra de esa secuencialidad narrativa, seleccionamos libros álbum que tuvieran una temática, diríamos, que diera pie a una narración lineal y en principio dinámica. Para ello seleccionamos obras con una temática migratoria y que se centrara en el viaje, es decir, que el viaje, el desplazamiento, constituyera uno de los asuntos principales, bien la salida, bien el viaje en sí o la llegada. En terminología de Izaskun Elorza, el living, traveling o arriving, ¿vale? También queríamos identificar qué recursos relacionados con la secuencialidad narrativa se empleaban para mostrar ese discurrir, ese, diríamos, desplazamiento y, sobre todo, plantearnos si se producía la ruptura de esa cuarta pared, si se caía ese muro invisible que separa al lector de los hechos representados. Y, por último, analizar qué tipo de lectura visual se planteaba. En nuestro corpus de estudio no solamente está condicionado por el hecho de presentar historias de migrantes o migraciones, sino también queríamos que fueran libros considerados exocanónicos, es decir, que hayan permanecido fuera del canon de aula por diversos motivos. En este caso, el hecho de que no sean tan conocidos entre nuestros lectores va unido o asociado a 2 factores. En primer lugar, que son libros que provienen de América Latina y que todavía creemos sigue siendo bastante desconocida en las aulas españolas, ¿vale? Y el hecho de que tuviera una temática perturbadora, como lo es el tema de la migración y los migrantes. Pues bien, como dijimos anteriormente, la muestra del libro álbum que les planteo esta mañana o que he utilizado para esta investigación está compuesta por 10 libros álbum. Hemos intentado que el viaje fuera el eje temático, la migración fuera el eje temático de todos estos álbumes que les presento y también intentamos que la muestra fuera representativa y variada. Para ello he incluido 2 libros álbum sin palabras o mudos, Centígrados y paralelos de Víctor Solís y Migrantes de Isa Watanabe. Para que fuera, diríamos, estos 2 libros álbum son aquellos que no tienen texto, pero sí que tienen, diríamos, otro texto subyacente. No tenemos el texto narrativo como anclaje, pero sí que contienen, diríamos, una historia narrativa. También he incluido Migrar, ¿sí? Por tener la forma del libro acordeón que muchas veces contribuye a contener significados semióticos aparejados a ello. Pues bien, vamos a repasar los principales elementos de la secuencialidad narrativa que intervienen en la creación de significados representacionales e interactivos entre los personajes y el lector.
Uno de los de las principales unidades en la secuencialidad narrativa es el panel. El panel reúne lo pictórico, lo visual y también cumple con la función mínima dentro de la estructura narrativa. En el álbum ilustrado, el panel suele estar ubicado en las páginas interiores, pero desde hace ya muchísimos años también ha pasado a ubicar otros espacios que tradicionalmente se reservaban a la información paratextual. Me estoy refiriendo a las cubiertas, la página del título, la página de los créditos, la página de la dedicatoria, las guardas, ¿sí? Desde hace ya algún tiempo el álbum ilustrado utiliza todo este espacio para contener la historia. Podemos preguntarnos, ¿cuándo comienza la historia en un álbum ilustrado? Pues bien, muchas veces, como en el álbum ilustrado que les planteo, La noche más noche, de Sergio Andricaín y Kim Torres, la historia ya comienza en la cubierta de la obra, como podemos ver a continuación. Esta sería la guarda delantera, donde se muestra un fondo azul, el mar y un barco rojo. La página del título, la página del título interior, en el que se muestra una edificación, la página de la dedicatoria, en el que aparece de nuevo ese fondo azul, simulando el mar y un barco, ¿sí? Y esta sería la primera página, la página interior de la obra. Pero como vemos, reconocemos muchos elementos que ya han aparecido previamente. El mar, la barca, la edificación, etcétera, ¿sí? Otro elemento clave a la hora de plasmar la secuencialidad es la brecha secuencial. La brecha secuencial es el espacio intermedio que separa los paneles, ¿sí? Normalmente los paneles suelen ubicar o suelen ocupar en el libro álbum la doble página. Pues bien, la brecha secuencial sería cuando esos paneles diríamos, ocupan diferentes paneles ese espacio a doble página. Y esa brecha secuencial sería el hueco que queda entre panel y panel. Muchas veces se utiliza para, diríamos, mostrar una progresión temporal, pero las posibilidades son infinitas. Les muestro la primera página interior del libro México, el nombre del barco, de María José Ferrada y Ana Peñas, en el cual vemos que 4 paneles se superponen. Uno principal, en el que vemos a las mujeres que avanzan con bultos y con niños hacia el lector o espectador, y en la parte trasera vemos 3 paneles que se suceden con una mínima brecha secuencial, con un mínimo espacio entre ellos. Es el lector el que tiene que establecer los significados, ¿sí? ¿Qué significa o qué correlación hay entre los diferentes paneles en cada doble página tal y como se ubica. Vemos aquí otra, diríamos, doble página de este mismo libro álbum, donde se embarcan los niños de Morelia en el México, y mientras que en la página de la derecha unas mujeres con niños sí asisten a esa despedida de los niños. Otro montaje, sí, diríamos, con esas diferentes brechas secuenciales, y fíjense, es el lector el que tiene que establecer las relaciones que aparecen entre los diferentes paneles. Ya les he dicho que la doble página suele ser el espacio, ¿sí? O diríamos la disposición que suelen utilizar los paneles, es decir, un panel a doble página que ocupa todo el espacio. Por lo tanto, muchas veces la brecha secuencial coincide con otro elemento clave en la secuencialidad narrativa, que es el cambio de página, el pasar la página, ¿sí? El hecho de que el doble panel sea, diríamos, la configuración más utilizada o preferente en el álbum ilustrado, tiene unas grandes implicaciones en la secuencialidad. El hecho de dar la vuelta a la página significa que el lector deja de atender a aquello que estaba viendo o visualizando o leyendo en esa doble página y marca de alguna manera, ¿sí?, el ritmo narrativo y la rapidez, ¿sí?, o la lentitud en la lectura de determinados marcos. Para ello, los creadores van a utilizar diferentes recursos, por ejemplo, la cantidad de texto que se ubica en el papel, diríamos, la dificultad de interpretación de las imágenes, o, por ejemplo, el hecho de que el texto se ubique en un lugar, en un lado o en el otro de la doble página, ¿sí? Pongo, por ejemplo, esta obra, El oírse los bichos, ¿sí?, de Buitrago, en el que, como ven, la rapidez en la lectura va a depender y el paso de página va a depender del texto y la manera en la que se ubica.
Les leo rápidamente. Al principio era difícil no ser tan diestra con los deberes y ser la más pequeña de la fila. O que los recreos fueran tan largos, casi tan largos como la espera. Fíjense cómo el ritmo de lectura, ¿sí? El cambio de página, está influido, ¿sí? Por diferentes recursos o elementos. Hay otros elementos que juegan o que tienen mucho que ver con, diríamos, la secuencialidad narrativa establecida en los libros álbum, como por ejemplo el soporte físico que se utiliza, las cubiertas, el diseño de la página o que las imágenes tengan o no tengan marco. En cuanto al soporte físico, la mayoría de los libros que hemos analizado tienen la forma códex, es decir, son libros códice y solamente te contamos con un ejemplo del libro acordeón. La forma códex sería aquel tipo de libros que hay una serie de páginas que están pegadas, unidas, cosidas por un extremo de las páginas, ¿sí? De manera que el orden de la narración es inalterable, es decir, vamos pasando las páginas en un orden inalterable, se supone que no saltemos ninguna de ellas. Otros elementos comunes al soporte físico es la utilización de grandes formatos, diríamos con empastados de lujo, con calidad en las ilustraciones, cubiertas de material duro, ¿sí? Todos estos formatos no solo tienen un propósito, diríamos, ornamental, sino que muchas veces contienen otras cargas semióticas que ayudan a crear significados en el lector. Por ejemplo, la elección del papel. Algo que parece tan baladí como puede ser el papel utilizado, sí que tiene una importancia en el libro álbum. Y Perry Nodelman nos alerta en este sentido, diciendo que cuando se utiliza un papel brillante, ¿sí?, los colores suelen tener una claridad resplandeciente, pero que provoca una distancia entre el texto y el lector. En cambio, los papeles mate suelen de alguna manera destacar los personajes o los motivos representados en sí. De esta forma, el papel brillante se utilizará, y de hecho se utiliza, para centrar nuestra atención en los paisajes, como sucede en la ilustración que tienen en la parte inferior de la derecha, con los pingüinos, donde asistimos a paisajes, mientras que en la página de la izquierda, los días raros, esas guardas, hacen que ubiquemos nuestro interés, ¿sí?, en los troncos, ¿sí?, de esos árboles que aparecen ahí de aquella manera, ¿sí? También el tipo de papel que sea más rugoso o menos rugoso también tiene unas cargas semióticas. ¿Por qué? Porque invita al contacto, a la interacción sensorial y a que nos manipulemos, invitando a nuestro tacto. Esto sucede en la utilización del papel amate en la obra, en el libro acordeón que les citaba anteriormente, Migra. En cuanto al papel brillante, se puede ver en esta ilustración, ¿sí? Y aparte de eso, también la disposición, es decir, qué tipo de disposición utilizan los libros álbumes, ¿sí? La disposición vertical suele utilizarse para dar importancia a los personajes representados, ¿sí?, a los retratos, por así decirlo, y o bien hacer juegos con diferentes tipos de paneles ubicados en el interior de sus páginas. La forma horizontal suele ir, o apaisada, suele ir orientada a dar una mayor importancia a los paisajes, a los espacios representados. Máxime cuando esa forma apaisada utiliza, diríamos, la doble página. Fíjense que se convierten en auténticas panorámicas, ¿sí?, en la que la atención recae de nuevo al espacio en el que se mueven nuestros personajes. Las cubiertas tienen una gran información, no solamente a nivel paratextual, como alerta Genet u otros teóricos, sino que también muchas veces comienza ya la historia en esa primera página, estableciendo ese primer contrato de lectura y creando una serie de hipótesis en el lector. Además, no olvidemos que Profesora Cañamares, 5 minutos. De acuerdo. No olvidemos que las cubiertas suelen contener el título de la obra, ¿sí?, que tiene, como recordamos, tres propósitos. El de identificar, el de describir y, en otros casos menos comunes, el de despertar connotaciones en el lector, como sucede con el título de esta obra, Los días raros. La información paratextual muchas veces también es muy importante en estos libros álbum sobre migración y simplemente mostrarles de una forma muy rápida
la obra de Víctor Solís, Centígrados y Paralelos, que al ser un libro álbum sin palabras, ¿sí? Esta carga paratextual sirve como anclaje para que sepamos a qué nos estamos exponiendo. Simplemente fíjense en las guardas delanteras, cómo aparecen bloques de hielo que se oponen diametralmente con las guardas traseras, donde se muestra una superficie desértica. En estas guardas traseras también aparece esa imagen de Víctor Solís ubicando los pingüinos para después, imaginamos, tomar las fotografías, y debajo nos explica a qué pertenecen estas imágenes que hemos estado visionando a lo largo del libro. Es un proyecto Escenario sobre Cero y son fotografías tomadas desde la Argentina hasta la frontera de México con Estados Unidos, para mostrar cómo se va degradando el medio ambiente por la mano del hombre y por el calentamiento, diríamos, global. El diseño de la página, hemos dicho que los paneles se ubican a doble página, ¿sí? Y recordemos que la doble página está compuesta por la página de la izquierda, el verso, y la de la derecha o recto. El hecho de que el texto aparezca en un lado o en el otro de la doble página, ¿sí? O en la parte inferior, eso cambia el ritmo de lectura. Podemos recordar las palabras de Tommy Ungerer cuando nos decía cuál es el ritmo de lectura de un libro álbum. Él decía que era como el tic-tac de un reloj. Tic, el texto, tac, la ilustración, tic, tac, tic, tac. Vemos que muchas veces esa diferente ubicación del texto en el verso, en el recto, en la parte inferior, en la parte superior, lo que hace es que el texto y esa lectura de ese texto gane mayor dinamismo. Por último, llegamos a los marcos de una forma muy rápida, porque aquí yo creo que es donde radica el interés principal de este trabajo, con esa ruptura del cuarto muro. La mayoría de los álbumes analizados, por no decir casi todos, no prescinden del marco para, de alguna manera, recoger la ilustración y el texto. El único libro álbum que plantea el marcos es Los carpinchos, de Alfredo Sordeguiz, que es el encuentro con este autor, diríamos la sesión que cierra este quinto seminario internacional. Pues bien, el marco en este caso no solamente tiene un valor estético, sino que tiene unas connotaciones semióticas muy interesantes. Y solamente les planteo 3 dobles páginas, ¿sí? La primera de ellas muestra la imagen del gallinero al que llegan los carpinchos para refugiarse en la temporada de caza, y para mostrar que es un lugar de encierro, ¿sí? No solo se muestra la alambrada de la parte del fondo de la ilustración, sino que el hecho de que la ilustración y el texto esté encerrado en ese marco hace que asistamos con una mayor, teniendo más claro que ese lugar es un lugar cerrado. Los remito a la siguiente ilustración, donde aparece el encuentro entre el carpincho, ¿sí? Y el pollito, que es de alguna manera donde se empieza a gestar esa amistad entre uno y otro. Vemos que aquí el marco, que de alguna manera recoge las dos ilustraciones, hace que veamos a esos dos personajes como separados, como pertenecientes a mundos distintos: el carpincho en la charca, el pollito en el gallinero, ¿sí? Por último, los últimos marcos, la sucesión de esos marcos que engloban esas ilustraciones, hacen que el texto gane dinamismo, como las diferentes secuencias de una obra cinematográfica, por ejemplo, ¿sí? Lo más interesante es que en nuestros libros álbum analizados, lo que prevalece es la ausencia completa de los marcos, el recurso que denominan bleeding, es decir, la imagen ocupa todo el porcentaje de la página, e incluso muchas veces, como en este del viaje de los elefantes de Dipacho, asistimos a una perspectiva mayor. Si se fijan en esta ilustración, es la siguiente de la que veíamos anteriormente, ¿sí? Si se fijan, parece que escapamos, ¿sí?, del marco, mostrándose al lector que la perspectiva es mucho más completa. La forma del marco prevalecen cuando existen los marcos rectangulares y cuadrados, pero también el último marco que utiliza Alfredo Sordeguiz en su obra es ovalado, para mostrar la serenidad, la calma y la invitación a la contemplación. No es algo baladí, no es un asunto tonto el hecho de que esta última ilustración enmarcada en este marco circular sea la última que aparece en estos libros álbum. Y ya termino las conclusiones. ¿Cuáles son los rasgos generales en cuanto a la secuencialidad de estos libros álbum analizados? Pues bien, son paneles que ocupan el total de la doble página,
con la ausencia de marcos, provocando ese recurso, el bleeding. La brecha secuencial, por lo tanto, suele coincidir con el paso de página, lo que aporta un gran dinamismo a la acción y una agilidad en la lectura. La forma que se utiliza en estos libros es la forma códex, por lo tanto, son historias lineales y que van a seguir un orden determinado. Por lo tanto, ¿qué lectura visual se fomenta con estas obras? Para ello voy a citar a Rosa Tabernero cuando afirma que el libro álbum se lee pasando de lo verbal a lo visual y viceversa, y que el lector tiene que colaborar continuamente para interpretar el discurso artístico en las claves de la combinación de los diferentes códigos que se desprenden. Por lo tanto, aboga por esa lectura ergódica, ¿sí? De alguna manera, ella nos remite al movere, deleitare y docere, es decir, a la emoción, el deleite y el intelecto, es decir, las imágenes que nos conmueven, los textos que nos atrapan y los lectores que disfrutan y reflexionen. Esperamos que un mayor conocimiento de estas obras permitan que nuestros niños disfruten, reflexionen y se atrevan a adentrarse en estos libros álbum que tiran abajo sus muros y nos invitan a adentrarnos en ellos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, compañera. Pasamos directamente, sé que hay algunas preguntas, así que adelante. No me detengo en agradeceros, felicitaros, porque sé que lo van a hacer mis compañeros. Así que adelante. Bueno, pues si queréis, mientras que arrancan los alumnos, me arranco yo. Pues yo sí que quiero felicitar a las dos colegas, ¿no? Sobre todo por invitarnos a mirar más allá, sobre todo por el listado de obras, ¿no?, que nos han dado. Ayer nos preguntaban en el seminario por la tarde que dónde podían encontrar títulos, que dónde podían encontrar alumnado obras que querían trabajar. Pues yo digo que vean los trabajos de la profesora Cristina Cañamares y Manuel Ruiz, y yo creo que puedan encontrar. Voy a pasar dos preguntas de la profesora Beatriz Aracid, la directora del Centro Benedetti, que está siguiendo las conferencias, y una pregunta para María del Mar Ruiz, que hace la profesora Beatriz Aracid, es que nos tenemos especial interés por el álbum de Margot Glantz, porque no sé si saben, Margot Glantz es doctora honoris causa por la Universidad de Alicante. Pues nos pregunta Beatriz Aracid si nos puedes un poco comentar si este álbum se puede conseguir en España, y un poco cuál es tu opinión sobre este álbum para trabajar, porque aquí en esta universidad pues tenemos una especial predilección por Margot Glantz. Entonces, de parte de la profesora Beatriz Aracid, si nos puedes un poquito comentar algo de ese álbum. Bueno, pues no se puede adquirir en España estos álbumes. Yo lo he conseguido aprovechando viajes de personas de mi entorno que han estado en México y me han hecho el favor de traerlo. La verdad es que merece la pena. Tiene, ya no solamente por la historia, sino por aprovechando un poco la exposición de Cristina, que me ha parecido muy interesante, la riqueza en todo lo que es las imágenes y todas las referencias a la cultura prehispánica que va acompañando este álbum. Muchas gracias. Yo lo tengo, os lo puedo dejar, os lo puedo enviar si queréis. Pues sí, bueno, a ver si, seguro que tenemos colegas mexicanos que a ver si simplemente era por saber si estaba por aquí. Y Cristina, Beatriz Aracid también pregunta si conoces algún álbum sobre este tema que has tratado, pero que sea de un autor migrante él mismo, que lo ha hecho. Entonces, que si conoces o si alguien conoce, ¿no?, sobre él mismo. Sí, hay muchas veces, no sé si aventurarme a decir que son libros álbum o si son libros ilustrados, porque muchas veces cuando están hablando de sus propias migraciones, es decir, cuando ellos han sido migrantes, sí que ese componente autobiográfico muchas veces los lleva a quizá extenderse un poquito de más. Pero sí que en el proyecto que estamos realizando y en las obras que planteé en la otra intervención que hice en otro seminario, sí que citaba algunos. Por ejemplo, Mi casita. Mi casita es un libro de un autor que efectivamente lo que está contando es la migración de sus padres, que tenían un restaurante y que vivían al lado del palacio, y que cuando hubo un cambio de gobierno, ellos salieron a la migración. Es decir, él cuenta él era muy pequeño, creo que tenía 2 años cuando se produce la migración familiar, pero sí que de alguna manera responde muchas veces a motivos autobiográficos. Así que yo, si tenéis un especial interés, puedo revisar todas mis notas y enviaros una relación de títulos que efectivamente cuenten la migración de los propios autores.
Sebas, creo que tenemos varias preguntas en YouTube del alumnado. Vamos justo de tiempo, pero bueno, 2 o 3 minutitos. Sebas, si le pasas alguna de las dos ponentes. Sí, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Sí, se oye bien. Vale. Bueno, nada, en YouTube hay muchas felicitaciones para ambas y simplemente eso, como vamos un poquito justo de tiempo, trasladarles una de las preguntas para Cristina, que nos hace el compañero Francisco Martínez Carratalá, que le dice a Cristina, preguntarle, ya que aparece la obra Migrar de Mateo y Javier Martínez, y nos habló de la secuencialidad, ¿cuál es la función de la secuencia de ese tipo de libros acordeón? Si nos puede decir algo sobre eso. Bueno, el libro de... A ver, lo tengo aquí para que se vea mejor, aunque yo me imagino que todos lo sabemos, pero bueno, a lo mejor hay alumnos con libros acordeón, ¿sí? Nos estamos refiriendo a este tipo de libros, ¿sí? En los cuales, ¿sí? No sé si se aprecia, parece como un acordeón, ¿sí? Y la secuencia que se ofrece, como ven, no sé si se va a ver bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, como ven, aquí se ubica el texto en la parte de la izquierda y en la derecha se plasma la ilustración, que la ilustración es completa. El interés de este libro, ¿sí? La forma de este libro no es solamente que sea una curiosidad el hecho de que sea acordeón, sino que participa de una manera completa a la hora de crear los significados semióticos en el álbum. Realmente lo que está haciendo es imitando a una forma típica de las culturas, ¿sí? Diríamos precolombinas, ¿sí? Es lo que se está imitando al fin y al cabo, igual que el papel amate. Y la dirección de la lectura, tanto la ilustración como el texto, sí, va continuando la historia. Es decir, tenemos que observar detenidamente, casi me recuerda muchas veces a los libros ¿Dónde está Wally? Si puedo hacer esta comparación con todas las reservas, pero para que sobre todo los alumnos nos puedan entender. Es decir, tenemos que estar buscando a los protagonistas de la historia en este mare magnum, ¿sí? No sé si se ve con la cámara, sí. En este mare magnum de personas, protagonistas, personajes que aparecen en la ilustración. Gracias a Dios este libro, y digo gracias a Dios porque el libro, el texto narrativo funciona como anclaje y nos va guiando, si no sería muy difícil de interpretar en lo que sería la ilustración si no contáramos con ese texto que nos va guiando en la interpretación. Y si leemos la historia, en lugar de pasar las páginas de arriba hacia abajo, ¿sí? Es otra manera de secuenciar, diríamos, la lectura, la escritura en este tipo de obras, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y al final, sí, se hace, no sé si lo ven bien, en esta última página que funcionaría como, me atrevo a decir, como guardas traseras, ¿sí? Aparece una reflexión sobre cómo se escribía en barro, en papel, etcétera, etcétera, porque yo creo que hay un interés por los autores, tanto por mostrar el tema migratorio como por contar la historia contenida en la obra y sobre todo por hacer, diríamos, referencia a esta manera de construir, ¿sí? Este casi, yo me atrevo a decir, libro de artista, este libro acordeón que constituye en sí mismo un libro de artista, ¿sí? Para, de alguna manera, unir todas las migraciones que históricamente los seres humanos nos hemos visto más o menos obligados a emprender. Es decir, conecta con todos los procesos migratorios que se han dado desde que el hombre es hombre, ¿sí? Yo creo que es un libro muy interesante de analizar. Lo malo es que era tan poquito tiempo y estas 10 obras no me ha dado tiempo a entrar en cada una de ellas como se merece. Pero bueno, para próximas ediciones. Muchas gracias, Cristina.